El lago Titicaca parece tranquilo desde lejos, pero esa calma engaña. En lo alto de los Andes, entre Perú y Bolivia, hay un espejo de agua tan enorme y tan antiguo que durante miles de años fue visto no solo como un lago, sino como una puerta hacia el origen del mundo. Y justo allí, bajo esa superficie fría, oscura y sagrada, apareció algo que no debería estar ahí. No hablamos de una barca hundida, no hablamos de una roca con forma extraña, hablamos de muros de piedra bajo el agua, estructuras largas, silenciosas, hechas por manos humanas. Hablamos de oro, de figuras talladas, de animales ceremoniales y de restos dejados allí hace más de 1000 años por personas que no estaban perdiendo objetos, sino entregándolos a propósito. Y ahora, cuando el nivel del lago vuelve a bajar por la sequía, la pregunta regresa con más fuerza: ¿qué más está escondido bajo el Titicaca? Porque los muros no se hunden solos, las terrazas no caminan hasta el fondo de un lago, y el oro no aparece en un arrecife submarino por accidente. Alguien lo llevó allí. Alguien eligió ese lugar. Alguien miró esa agua como si fuera algo vivo, algo poderoso, algo capaz de recibir ofrendas y responder. Antes de seguir, si te gustan las historias donde la arqueología real es más extraña que cualquier leyenda, suscríbete, porque esta no es una historia de fantasía, es una historia de ciencia, de civilizaciones desaparecidas, de sequías antiguas y de un lago que parece recordar más de lo que muestra. Para entenderlo, primero hay que mirar el lugar. El lago Titicaca se encuentra sobre el altiplano, esa vasta meseta de los Andes centrales, justo en la frontera entre Perú y Bolivia. Está a unos 3812 metros sobre el nivel del mar. A esa altura el aire es delgado, caminar ya puede cansarte, respirar se siente diferente, y bucear allí no es una aventura sencilla, sino una operación peligrosa y cuidadosamente calculada. El lago cubre miles de kilómetros cuadrados, se extiende por casi 200 kilómetros y alcanza profundidades de más de 280 metros. Durante más de 10.000 años, grupos humanos han vivido cerca de sus orillas, han pescado en sus aguas, han cultivado junto a sus bordes, han construido hogares frente a su horizonte y, sobre todo, lo han venerado. Por eso importa tanto el trabajo de Christophe Delaire, arqueólogo subacuático vinculado a la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Él y su equipo no fueron al lago a perseguir una leyenda, fueron a investigar con método, con paciencia y con riesgo. Entre 2013 y 2019 regresaron una y otra vez a un arrecife sumergido cerca de la Isla del Sol, en la parte sur del lago. Ese lugar se conoce como el arrecife de Coa, y allí, inmóvil en el frío, el lago empezó a hablar. El arrecife de Coa no reveló sus secretos de una sola vez, lo hizo lentamente, inmersión tras inmersión, como si hubiera esperado más de 1000 años para contar su historia. Cada descenso era una lucha contra el frío, la profundidad y la falta de oxígeno. Los buceadores avanzaban en una oscuridad casi total, iluminando apenas unos metros delante de ellos, y entonces comenzaron a aparecer los primeros objetos. Sobre las piedras descansaban pequeñas piezas de oro. No estaban dispersas por una tormenta ni arrastradas por corrientes. Habían sido colocadas allí cuidadosamente. Junto a ellas aparecieron adornos fabricados con lapislázuli y sodalita, piedras semipreciosas de un intenso color azul. Aquellos materiales no llegaban al lago por casualidad. Habían recorrido largas rutas de intercambio antes de convertirse en objetos rituales. Después aparecieron los incensarios de cerámica. Algunos tenían la forma de pumas, el gran felino de los Andes. Sus rostros parecían observar desde otro tiempo. Eran piezas elaboradas por artesanos expertos, personas que dominaban técnicas complejas y que sabían perfectamente el significado de cada detalle que moldeaban en el barro. Pero los hallazgos más impactantes aún estaban por llegar. Entre los objetos ceremoniales aparecieron restos de llamas jóvenes. No habían muerto por accidente. Todo indicaba que habían sido sacrificadas como parte de rituales cuidadosamente organizados. Los animales fueron depositados en el agua junto al oro, las piedras azules y las vasijas ceremoniales. Poco a poco comenzó a formarse un patrón imposible de ignorar. Nada de aquello había terminado en el fondo por casualidad. Todo había sido colocado deliberadamente. Imagina la escena hace más de 1000 años. Un grupo de personas avanza sobre las aguas del lago considerado más sagrado de toda la región. Transportan objetos valiosos, animales destinados al sacrificio y ofrendas cuidadosamente preparadas. No están perdiendo riquezas, no están escondiendo tesoros, están entregándolos. Y esa diferencia cambia por completo la historia. Cuando uno de los buceadores modernos ilumina una pieza de oro que ha permanecido intacta durante siglos bajo el agua, no está encontrando algo perdido, está encontrando un mensaje dejado por personas que creían estar hablando con fuerzas mucho más grandes que ellas mismas. Eso
eso es lo verdaderamente extraordinario. Alguien tomó oro, alguien tomó objetos difíciles de fabricar, alguien sacrificó animales valiosos, y luego llevó todo aquello al corazón de un lago para dejarlo allí para siempre. La pregunta es inevitable. ¿Quién haría algo así? ¿Y qué creencia podía ser tan poderosa como para justificar semejante acto? La respuesta nos lleva a una de las civilizaciones más fascinantes y menos conocidas de América del Sur, los Tiwanaku. Mucho antes de que el imperio inca dominara los Andes, los Tiwanaku ya habían construido ciudades monumentales, desarrollado sistemas agrícolas extraordinarios y establecido redes comerciales que conectaban enormes territorios. Su centro principal se encontraba cerca de la orilla sur del lago, en lo que hoy es Bolivia. Florecieron aproximadamente entre los años 500 y 1000 de nuestra era. Y aquí es donde la mayoría de la gente se sorprende. Cuando los incas comenzaron su ascenso, los Tiwanaku ya llevaban siglos de historia. Eran una civilización anterior, más antigua, una capa profunda de la historia andina que quedó parcialmente oculta por los acontecimientos posteriores. En el apogeo de su poder no eran una sociedad aislada ni primitiva. Levantaron impresionantes construcciones de piedra, desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas y transformaron un entorno extremadamente difícil en una región capaz de sostener grandes poblaciones. Pero había algo todavía más importante. Todo su mundo giraba alrededor de un mismo lugar, el lago Titicaca. Y para comprender por qué aquellas ofrendas terminaron en el fondo del lago, primero hay que entender lo que el Titicaca significaba para los Tiwanaku. Para nosotros, un lago es una masa de agua. Puede ser hermoso, útil o impresionante, pero para ellos era mucho más que eso. Era un lugar sagrado. Era un punto de conexión entre el mundo humano y las fuerzas que gobernaban el universo. Y según las tradiciones andinas que surgieron siglos después, especialmente las que heredaron los incas, la Isla del Sol, ubicada en la parte sur del lago, era el lugar donde había comenzado la creación. Allí habría nacido el sol. Allí habría empezado la historia del mundo. Allí habrían surgido los primeros ancestros. Aunque las creencias exactas de los Tiwanaku siguen siendo objeto de estudio, las evidencias arqueológicas muestran claramente que el lago ocupaba una posición central dentro de su universo religioso. Por eso el descubrimiento del arrecife de Koa es tan importante. Cuando los gobernantes Tiwanaku enviaban expediciones ceremoniales al lago y depositaban oro, piedras preciosas y animales sacrificados, no estaban desperdiciando riqueza, estaban realizando un acto de comunicación, estaban entregando presentes al lugar más sagrado que conocían. Piensa en ello por un momento. Una civilización poderosa toma algunos de sus bienes más valiosos y los deposita voluntariamente en el fondo de un lago, no para recuperarlos más tarde, no para esconderlos, sino para perderlos para siempre. Eso solo tiene sentido si quienes lo hicieron creían que aquello llegaría a manos de una fuerza superior. Y precisamente esa idea fue reforzada por una investigación científica que transformó nuestra comprensión de los hallazgos. En el año 2019 se publicó uno de los estudios más importantes sobre las ofrendas sumergidas del Titicaca. El trabajo reunió a Christophe Delaire, José Capriles y Charles Stanish, arqueólogos con décadas de experiencia estudiando la región. Lo importante de aquella investigación no fue únicamente confirmar que los objetos eran auténticos. Lo verdaderamente revolucionario fue la interpretación. Los investigadores concluyeron que aquellas ofrendas probablemente no eran actos privados realizados por unas pocas personas adineradas. Todo indicaba que se trataba de ceremonias organizadas por el propio estado Tiwanaku. Eso cambia por completo la escala de la historia, porque significa que las autoridades políticas estaban utilizando rituales públicos para reforzar su poder. Imagina a cientos de personas observando desde las orillas. Observan cómo los gobernantes transportan objetos de enorme valor. Observan cómo esos objetos desaparecen bajo las aguas sagradas. Observan cómo los líderes actúan como intermediarios entre la población y las fuerzas divinas. El mensaje es claro: solo quienes gobiernan poseen la riqueza necesaria para realizar semejantes ofrendas. Y solo quienes gobiernan pueden comunicarse con los poderes que protegen el mundo. De esa forma, la religión y la política se unen, el lago se convierte en un escenario, las ceremonias se convierten en demostraciones de autoridad, y las ofrendas se convierten en una herramienta para consolidar el poder. Por eso el oro encontrado bajo el agua no es simplemente un tesoro arqueológico, es una declaración política, es evidencia material de cómo una civilización utilizó la fe para construir legitimidad. Hasta este punto ya tenemos elementos suficientes para una historia extraordinaria, una civilización desaparecida
desaparecida. Un lago considerado el centro de la creación, riquezas enterradas deliberadamente bajo el agua, y arqueólogos modernos recuperando esas evidencias más de 1000 años después. Sin embargo, lo más extraño todavía estaba por aparecer, porque mientras los investigadores seguían explorando el fondo del lago, comenzaron a encontrar algo que no encajaba con la explicación de las ofrendas, algo mucho más grande, algo que no podía ser transportado en una embarcación, algo que no podía ser depositado ceremoniosamente en el agua. Encontraron estructuras, y entre ellas una formación que desató preguntas que todavía siguen abiertas. Para entender cómo comenzó ese nuevo misterio, tenemos que retroceder algunos años. A comienzos de la década de los 2000, un equipo italiano de exploración llevó a cabo una investigación extensa en las aguas cercanas a la Isla del Sol. No se trató de una visita rápida ni de una búsqueda superficial. Durante meses realizaron más de 200 inmersiones y cartografiaron cuidadosamente sectores del fondo del lago. Lo que encontraron llamó inmediatamente la atención. No eran joyas, no eran estatuillas, no eran objetos ceremoniales, eran estructuras. Los informes describían terrazas sumergidas, alineaciones de piedra y una larga construcción que se extendía cientos de metros bajo el agua. Algunas estimaciones hablaban de aproximadamente 800 metros de longitud. La noticia se propagó rápidamente. Los titulares comenzaron a hablar de templos perdidos. Otros fueron todavía más lejos y mencionaron una ciudad sumergida. Y como suele ocurrir cuando la imaginación corre más rápido que la evidencia, las especulaciones empezaron a multiplicarse. Pero aquí es importante separar lo que sabemos de lo que simplemente se supone. Lo que sabemos es que existen estructuras construidas por seres humanos bajo las aguas del lago. Eso está documentado. Lo que todavía sigue siendo objeto de debate es exactamente qué eran esas estructuras, cuándo fueron construidas y cuál era su función original. Algunos arqueólogos consideran que ciertas formaciones pudieron haber sido antiguas obras relacionadas con la costa. Otros sugieren que podrían formar parte de sistemas agrícolas. También existe la posibilidad de que diferentes estructuras pertenezcan a épocas distintas. La realidad es más compleja que los titulares. Sin embargo, incluso eliminando toda exageración, queda una pregunta fascinante. ¿Cómo terminó bajo el agua algo que originalmente fue construido en tierra firme? Imagina por un instante a uno de aquellos antiguos constructores. Extrae bloques de piedra, los transporta, los coloca cuidadosamente, levanta muros, diseña terrazas, organiza espacios destinados a actividades humanas. Todo eso ocurre sobre suelo seco. Nadie construye una pared de cientos de metros en medio de un lago profundo. Nadie transporta toneladas de roca para abandonarlas bajo el agua. Entonces, ¿qué ocurrió? La respuesta parece sencilla, pero cambia por completo la forma de entender el paisaje. Las estructuras no descendieron hacia el Oftendam lago. Fue el lago el que avanzó hacia ellas. Hoy, muchas personas imaginan el Titicaca como un elemento permanente e inmutable, pero la realidad es diferente. El lago ha cambiado constantemente a lo largo de miles de años. Su nivel sube, su nivel baja, se expande, se contrae. Y esos cambios pueden producirse durante periodos tan largos que varias generaciones humanas apenas llegan a percibirlos. En épocas especialmente secas, zonas que actualmente están sumergidas permanecieron expuestas. Eran tierras habitables, lugares donde la gente construía, cultivaba y desarrollaba sus actividades cotidianas. Luego llegaron periodos más húmedos, las lluvias aumentaron, los ríos aportaron más agua, el lago comenzó a crecer. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Poco a poco la línea de costa avanzó, los campos quedaron anegados, las construcciones más cercanas al agua fueron desapareciendo bajo la superficie. Finalmente, aquello que alguna vez había estado completamente seco terminó convertido en parte del fondo lacustre. No fue una catástrofe repentina, no fue una inundación gigantesca ocurrida en una sola noche. Fue un proceso lento, tan lento que quienes lo vivieron probablemente nunca llegaron a comprender toda su magnitud. Un terreno cultivado por un abuelo podía convertirse en una zona pantanosa durante la vida de su hijo, y décadas después, ese mismo lugar podía encontrarse varios metros bajo el agua. Cuando observamos hoy aquellas estructuras sumergidas, estamos viendo el resultado de siglos de transformación ambiental, y de repente todo comienza a encajar. Las ofrendas de oro fueron colocadas deliberadamente en el lago. Los muros y terrazas
poderosas no. Las primeras representan actos de fe, las segundas representan el avance silencioso del agua sobre antiguos paisajes humanos, y juntas cuentan una historia mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Y precisamente en ese punto, las dos historias comienzan a unirse. Por un lado, tenemos a una civilización que depositó oro, cerámica, piedras preciosas y animales sacrificados en las aguas que consideraba sagradas. Por otro, tenemos antiguos paisajes que desaparecieron lentamente bajo el avance del lago. Dos procesos completamente distintos. Uno fue intencional, el otro fue consecuencia de cambios climáticos que ocurrieron durante generaciones. Sin embargo, ambos terminaron compartiendo el mismo destino, el fondo del Titicaca. Esa es la razón por la que los arqueólogos encuentran un rompecabezas tan complejo bajo sus aguas. Cada objeto cuenta una historia diferente, cada muro pertenece a una época específica, cada capa de sedimentos conserva fragmentos de vidas separadas por siglos. Y cuanto más se investiga, más evidente resulta que el lago ha funcionado como una especie de archivo natural. Durante miles de años ha ocultado, protegido y preservado evidencias que en otros lugares habrían desaparecido. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más sorprendente, porque la misma fuerza que pudo haber sumergido aquellas construcciones quizá también contribuyó a destruir a la civilización que veneraba el lago. Los investigadores creen que el declive de Tiwanaku ocurrió aproximadamente entre los años 1000 y 1100 de nuestra era. No fue un evento instantáneo, no hubo una sola batalla decisiva, no apareció un enemigo que borrara la civilización de un día para otro. En cambio, numerosos estudios sugieren que una prolongada sequía desempeñó un papel fundamental. Durante años, las lluvias disminuyeron, los niveles del lago descendieron y poco a poco comenzó a fallar el sistema que sostenía a millones de personas. Para entender por qué esto fue tan grave, hay que observar una de las mayores innovaciones agrícolas desarrolladas en los Andes. Los Tiwanaku habían creado un sistema conocido como Suca Colus. A simple vista parecía una serie de campos elevados separados por canales de agua, pero detrás de esa aparente simplicidad existía una extraordinaria comprensión del entorno. Durante el día, el agua de los canales absorbía calor del intenso sol de altura. Cuando llegaba la noche y las temperaturas caían bruscamente, ese calor almacenado era liberado lentamente. El resultado era una especie de protección térmica natural. Los cultivos quedaban resguardados de las heladas que normalmente destruirían las cosechas. Además, los canales ayudaban a mantener la humedad del suelo y aportaban nutrientes esenciales. Era una solución brillante para un ambiente extremadamente difícil. Gracias a ese sistema, los Tiwanaku lograron producir alimentos de forma eficiente durante siglos. Ciudades enteras dependían de él. Las rutas comerciales dependían de él. La estabilidad política dependía de él. Pero había una condición indispensable. El agua tenía que estar disponible. Mientras el lago mantuviera niveles adecuados, el sistema funcionaba. Cuando el agua comenzó a retirarse, todo empezó a cambiar. Los canales se secaron, la protección térmica desapareció, las heladas volvieron a golpear con fuerza, las cosechas disminuyeron y una sociedad construida alrededor de ese delicado equilibrio empezó a debilitarse. No fue una caída repentina, fue una erosión lenta, año tras año, generación tras generación. Las comunidades se dispersaron, los centros de poder perdieron influencia, la población disminuyó y finalmente la civilización que había dominado la región durante siglos dejó de existir como fuerza política unificada. Lo más inquietante es que todavía pueden verse rastros de aquellos campos agrícolas cuando las condiciones son favorables. Como cicatrices en el paisaje recuerdan un sistema que alguna vez fue extraordinariamente eficaz. Y aquí aparece una reflexión difícil de ignorar. La sequía que afectó a los Tiwanaku no fue una anomalía única. Los registros climáticos muestran que el Titicaca siempre ha atravesado ciclos de expansión y contracción, ha crecido, ha retrocedido, ha inundado territorios y ha dejado otros al descubierto. Ese patrón no terminó con los Tiwanaku, continúa hasta nuestros días. Y lo más inquietante de todo es que, en nuestra época, el lago parece estar entrando nuevamente en uno de esos momentos críticos. Y eso nos lleva directamente al presente, porque esta historia no trata únicamente de una civilización desaparecida hace más de 1000 años. Tampoco trata solamente de arqueología. Lo que ocurre hoy en el lago Titicaca demuestra que las mismas fuerzas que
que moldearon el pasado siguen actuando frente a nuestros ojos. Durante los últimos años, el lago ha experimentado una disminución preocupante de sus niveles de agua. Las causas son complejas: períodos prolongados de escasas precipitaciones, temperaturas elevadas, una intensa evaporación propia de la gran altitud y fenómenos climáticos regionales han contribuido a reducir el volumen del lago. Para quienes observan el fenómeno desde lejos, podría parecer simplemente una estadística, un número más en un informe ambiental. Pero para quienes viven allí, la realidad es mucho más dura. En algunos sectores, embarcaciones que durante décadas flotaron sin problemas terminaron apoyadas sobre barro seco y agrietado. Muelles que antes se encontraban junto al agua quedaron separados de ella por largas extensiones de tierra expuesta. Las zonas poco profundas comenzaron a calentarse con mayor rapidez. Algunas especies de peces sufrieron importantes pérdidas, y los ecosistemas que dependen de un equilibrio delicado empezaron a mostrar señales de estrés. Entre los más afectados se encuentran los pueblos que han construido su vida alrededor del lago, especialmente los Uru. La historia de los Uru parece salida de otro mundo. Durante generaciones han habitado islas flotantes construidas con totora, una planta acuática que crece en las orillas del Titicaca. Estas islas no son estructuras permanentes hechas de piedra o madera, están vivas. Sus habitantes deben añadir constantemente nuevas capas de totora porque las inferiores se descomponen con el paso del tiempo. Las casas se construyen con totora, las embarcaciones se construyen con totora. Buena parte de la vida cotidiana gira alrededor de la totora, y la totora depende del lago. Por eso, cuando el agua disminuye y los humedales empiezan a secarse, el problema deja de ser ambiental para convertirse en algo mucho más personal. Es el fundamento mismo de una forma de vida lo que comienza a deteriorarse. No es simplemente una noticia sobre sequías, es la amenaza directa a una cultura que ha sobrevivido durante siglos. Y los Uru no son los únicos afectados. Pescadores, agricultores y comunidades repartidas por las costas peruana y boliviana también sienten las consecuencias. Menos agua significa menos recursos, menos estabilidad, más incertidumbre. Sin embargo, mientras estas dificultades aumentaban, comenzó a difundirse una idea equivocada. Muchas personas escucharon que el nivel del lago estaba bajando y asumieron que las antiguas riquezas ocultas bajo el agua estaban apareciendo nuevamente. Las redes sociales se llenaron de afirmaciones sobre tesoros emergiendo desde las profundidades, pero la realidad es muy diferente. El oro descubierto en el arrecife de Coa no apareció porque el lago se secara, no fue revelado por la sequía, fue encontrado gracias a años de investigación científica y buceo especializado. Durante 6 años, arqueólogos y técnicos descendieron repetidamente a las profundidades para documentar cada objeto con precisión. Sin ese trabajo, nadie habría sabido que aquellas ofrendas existían. Cuando el agua retrocede, normalmente lo que aparece son fragmentos de cerámica, antiguos trazados agrícolas o elementos cercanos a las orillas. Los grandes hallazgos rituales continúan mucho más abajo. Pero aquí surge un problema aún más serio, porque la verdadera amenaza no es que la sequía esté revelando el pasado. La verdadera amenaza es que podría destruirlo, y eso cambia completamente la conversación. De repente la pregunta ya no es qué secretos pueden emerger del fondo del lago. La pregunta es cuánto tiempo permanecerán protegidos antes de que las condiciones que los conservaron durante siglos comiencen a desaparecer. Para comprender por qué esta amenaza preocupa tanto a los arqueólogos, hay que recordar algo fundamental. Los objetos hallados en el fondo del lago sobrevivieron durante más de 1000 años gracias a condiciones extraordinariamente especiales. El agua fría, la escasa luz, la relativa estabilidad del entorno, la profundidad. Todos esos factores actuaron como una especie de cápsula del tiempo natural. Mientras permanecieron sumergidos, muchos materiales quedaron protegidos de procesos de deterioro que en tierra firme los habrían destruido hace siglos. Por eso los hallazgos del arrecife de Coa resultan tan valiosos, no solo porque contienen oro o artefactos ceremoniales,